En primer lugar, el objetivo del informe es poner de relieve que lo malo para el pagador de impuestos, para el ciudadano de a pie, no son los paraísos fiscales que muchas veces son criticados, sino justamente los infiernos tributarios o los infiernos fiscales. Nosotros consideramos en la Fundación que hay esencialmente cuatro tipos de países. Hay países con impuestos altos, pero que tienen una gran seguridad jurídica, que ofrecen la posibilidad a los ciudadanos de desarrollarse, de crecer, de invertir, de vivir tranquilos, como pueden ser los países en muchos casos europeos. Hay países con impuestos bajos también y alta seguridad jurídica, que son los paraísos fiscales. Hay países, lo que se llama estados fallidos, que son muchos los estados africanos donde no hay seguridad jurídica, pero tampoco hay impuestos. Entonces son países que el Estado no da nada y tampoco quita. Pero después tenemos los paraísos fiscales, perdón, los infiernos tributarios, que son los países donde el Estado te quita impuestos muy altos y no te da seguridad jurídica. Desgraciadamente es la situación de muchos países en América Latina, no es solamente Bolivia, es Venezuela, es Argentina, es Brasil, es México, que son países que por un lado tienen impuestos muy altos. Bolivia en los últimos años ha subido su presión tributaria, y además las instituciones no funcionan demasiado bien. Entonces, además de uno tener que pagar impuestos altos, termina pagando por una salud privada o por una educación privada, porque el Estado no permite que las personas se desarrollen y crezcan e inviertan y demás. Las leyes laborales son muy complicadas, hay mucho poder en los sindicatos. Entonces, este índice lo que tiene en cuenta son variables, digamos, por un lado, cuantitativas que tienen que ver justamente con el tema de impuestos puramente, impuestos actuales e impuestos futuros. O sea, no tenemos en cuenta también la deuda que emite cada país, porque en definitiva la deuda hay que pagarla con impuestos futuros. Entonces uno sabe, a ver, normalmente uno lo que dice siempre es, la gente normalmente te dice, el Estado se financia con impuestos, con deuda o con inflación. Nosotros lo que decimos es, el Estado se financia con impuestos. Impuestos actuales, impuestos futuros o impuesto inflacionario, pero es impuesto siempre. Entonces, esas son las variables cuantitativas y las cualitativas tienen que ver con la calidad del gobierno. Y ahí también es un ítem donde los países latinoamericanos pierden mucho frente a la media, ¿no? Los países latinoamericanos que andan bien son la excepción. Por ahí Paraguay, Uruguay, hasta cierto lugar Chile, pero nada, de hecho de los 10 infiernos tributarios que nos dan peores de los números, 7 son latinoamericanos. Hoy el ranking lo lidera Bielorrusia y siguen Venezuela y Argentina. O sea, en el podio tenemos dos latinoamericanos. En el caso de Bolivia, Bolivia repite la posición del año pasado, cuando lo hicimos por primera vez. Está en la séptima posición, tanto en el 2022 como en el 2023, pero la calificación es peor. Es decir, el puntaje que obtuvo Bolivia en nuestras ecuaciones, digamos, eh, el año pasado era 920, no importa, y esta es 960, o sea, está más cerca de seguir escalando en un ranking que no está bueno, digamos. En el caso de Bolivia, lo que tenemos es, en primer lugar, el impuesto a las grandes fortunas que antes no existía, que se creó hace un par de años, y si bien es un impuesto que en los papeles, digamos, no debería ser tan grave porque afecta a los más ricos, la realidad es que es uno de los impuestos que peores efectos causan en la sociedad en general. Para quienes no saben de impuestos, en general, los impuestos son de cuatro tipos. Hay impuestos a las ganancias, hay impuestos al consumo. Estos dos impuestos son los únicos que, de alguna manera, nos guste o no, se aplican a situaciones donde hay una muestra de capacidad contributiva. Es decir, si yo gano plata, puedo pagar. Si yo gasto plata, puedo pagar. Pero después hay impuestos sobre las transacciones e impuestos sobre el patrimonio. Los impuestos sobre el patrimonio, que es este impuesto a la riqueza, por ejemplo, son impuestos que, más allá de quien los pague, generan un incentivo contrario al ahorro, a la inversión y por ende a la productividad, al crecimiento, al trabajo. Entonces son impuestos que, si bien por ahí al principio los paga el que más tiene, entre comillas, después termina siendo absorbido por los pobres o por los que no tienen o porque trabajan en relación de dependencia. En el caso de Bolivia, más allá de ese impuesto, tenemos todavía ecos de lo que fue la situación política en 2019, 2020, con una expresidente que está presa todavía.
Eh, Eso obviamente son cuestiones que institucionalmente golpean. Entonces, Bolivia no tiene el peor resultado eh, en materia tributaria, y tampoco tiene el peor resultado en materia de gobierno corporativo, pero cuando sumamos las dos cosas, los números terminan no dándole demasiado bien. Obviamente eliminar impuestos es un camino y la otra es que los impuestos no sean tan nocivos, es decir, crear impuestos sobre el patrimonio es, digamos, mucho peor para el país que subir un punto el impuesto a las ganancias, digamos, en definitiva. Con lo cual, digamos, siempre el camino es hacia la baja de impuestos, hacia la baja de gasto público, hacia una mejor alternancia en el poder. Digamos, esas son las cuestiones que terminan siendo menor deuda, por supuesto, digamos. O sea, Bolivia es un país que, como otros de la región, Argentina, por ejemplo, Perú, tiene mucha riqueza natural, pero los países no son ricos o pobres según la riqueza natural que tienen, sino que son ricos o pobres dependiendo de la seguridad jurídica que tienen y por ende la inversión extranjera que pueden captar. Bolivia es un país donde con reglas más claras tendría mucha más inversión extranjera y por ende se podría desarrollar mucho más, que son las cosas que debería estar mirando en este momento, básicamente. Bueno, Argentina está tercera en el ranking, igual que el año pasado, y tercera firme, digamos. La realidad es que Argentina es el país con mayor cantidad de impuestos en el mundo entero, tiene más de 160 impuestos distintos. Eh, si bien hay muchos que son muy chiquitos, se van acumulando, se van superponiendo, eso genera muchos problemas. Tiene también impuesto al patrimonio, junto con Bolivia, con Colombia y con Uruguay dentro de la región. Y además tiene una situación política compleja. Acaba de haber elecciones, el oficialismo, que de alguna manera es responsable de una pobreza del 50%, una inflación del 140%, salió primero en la primera vuelta. Es muy posible que pierdan la segunda vuelta, pero queda mucho más fortalecido de lo que uno esperaba. Es decir, una derrota de masa, si se da, también puede ganar, por supuesto, pero si se da, va a ser una derrota por 4 o 5 puntos, no va a ser una derrota categórica como uno hubiera esperado, teniendo en cuenta los números de Argentina en este momento. Argentina eh, tiene una devaluación del dólar impresionante. En los últimos 4 o 5 años, el dólar pasó de 40, 50 pesos argentinos a 1000. Entonces son movimientos que impiden que la gente planifique, que impiden hacer obra, que impiden que haya seguridad jurídica. La verdad que Argentina está en un mal momento, digamos, creo que es mucho más fácil para Bolivia o para México o para Brasil salir del índice con algunos cambios pequeños que para países como Argentina y Venezuela que están muy, muy metidos, muy arriba, con puntajes muy superiores al resto. Yo creo que los próximos años van a ser malos igual, porque Argentina ya tiene una cantidad de dinero emitido y una cantidad de deuda, digamos, a través de algunos mecanismos financieros del Estado, que hacen que el año que viene, gobierne quien gobierne, la inflación va a ser más alta que este. Entonces, yo creo que la pregunta, a ver, yo creo que se vienen 2 años o un año y medio muy complicado. Pongamos 2 años complicados. La pregunta es si durante esos 2 años se van a hacer las reformas para que a partir de ahí podamos tener buenos años, o si van a ser años complicados, pero además van a ser años con populismo, con lo cual no nos van a garantizar buenos años a partir de 2026. Pero yo creo que hay que prepararse para 2 años duros, 2024 y 2025, con años de mucha inflación, de mayor pobreza, y son años que tenemos que aprovechar para al menos hacer ya que va a haber ya que va a haber dolor, al menos hacer las reformas necesarias para poder después crecer. O sea, Argentina tiene una economía muy falsa, es decir, muchos cepos, muchas restricciones, muchos subsidios. Entonces, por un lado, la gente gana poco, no puede comprar dólares, por otro lado, paga la nafta regalada o paga el taxi regalado. Entonces, hay muchas cosas para sincerar, digamos. Obviamente, a ver, los gobiernos influyen, los cambios tampoco son tan rápidos. Nosotros lo que estamos viendo, ya emitimos, digamos, compartimos emisiones dos ediciones de este índice, estamos trabajando en la tercera, ya tenemos algunas conclusiones, se pueden empezar a ver tendencias. La realidad es que dos cosas. Primero, es más fácil entrar al ranking de infiernos tributarios que salir. Segundo,
si uno toma el global de los países, inclusive los países que están en la normalidad, los números son peores. O sea, hay un deterioro de este índice, aún en países que son normales. O sea, un país normal este año estuvo peor que el año pasado y el año próximo solamente esté peor que este año. Entonces, la tendencia no es buena. Se ve un mundo que avanza hacia más voracidad fiscal, hacia más cartelización fiscal entre países, hacia gobiernos más grandes, más ineficientes. La verdad que el panorama no parece ser bueno. Es una de las razones por las cuales armamos una fundación para tratar de promover la competencia fiscal, promover los derechos de propiedad, eh, promover la soberanía tributaria de los países. Entonces, bueno, creo que trabajo vamos a tener por los próximos años por lo menos. La verdad que el índice tuvo tanto el primero como el segundo muy buena recepción. En prensa, tanto en Latinoamérica como Europa como Estados Unidos, nos han llamado, nos han preguntado, nos han consultado. El índice ha sido publicado en muchos países. Es un índice que está. Nuestro objetivo es que se use cada vez más, obviamente como parámetros, que los países quieran salirse de ahí, que averigüen, que se acerquen. Hemos tenido países, tanto gobiernos como grupos opositores que se han acercado para pedirnos asesoramiento en cuestiones legislativas. Hicimos análisis de reformas tributarias en Honduras, en Argentina, en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, estamos activos. La fundación nuestra, a diferencia de muchas otras que tienen un campo muy amplio porque pelean por la democracia o por la libertad, lo nuestro es muy específico. Y eso hace bueno, que nuestra opinión sea cada vez más tenida en cuenta en materia de tributación, en materia de seguridad jurídica y esperemos que sea cada vez más y que en algún momento a los países les dé cierta vergüenza estar o no estar en el índice, como por ahí hay otros índices como el de la Fundación Heritage, que se usa mucho, de libertad económica. Queremos llegar a un momento donde nuestro índice se use para medir realmente los países y ver qué están haciendo en materia tributaria. Yo creo que a medida que tengamos más ediciones, se van a ver muchas más tendencias y vamos a poder tener información más valiosa. En este momento no con Ya. Bolivia, tenemos algunos análisis de algunos proyectos legislativos. Estamos haciendo nuestro summit, nuestra reunión anual en Miami el 16 de noviembre, que es muy interesante, que tiene, digamos, charlas muy importantes sobre intercambio de información, sobre registro de beneficiados finales de compañías, sobre economía en Latinoamérica y demás. Este es el evento más importante que tenemos todos los años. El año pasado fue el primero en Argentina, este año es el segundo en Miami, el año que viene va a ser en Montevideo, en Uruguay, el tercero. Eh, y nada, y después hacemos sí pequeños eventos, digamos, de capacitación, estudios de legislación más, pero en este momento de Bolivia no hay nada puntual. Sí analizamos cuando se hizo la reforma de este impuesto a la riqueza, con las conclusiones Ujú. que te dije, no es un buen impuesto. O sea, a nosotros, por supuesto, que creemos que el Estado tiene que ser chico y que los impuestos tienen que ser bajos y lógicos, pero aún sabiendo que los impuestos son de alguna manera males necesarios y no son buenos en sí mismos, hay, como te decía antes, impuestos buenos e impuestos malos, o impuestos más buenos y impuestos menos buenos. Entonces, este impuesto en particular, todo el impuesto a la riqueza que se había eliminado en la década del 90 y 2000 de casi todo el mundo, que vuelve a resurgir ahora, en muchos casos apoyado por la pandemia y por la desigualdad, entre comillas, económica de la gente, no está bueno, no es un impuesto que cree buenos incentivos. Está en nuestro website, www.g1841foundation.com. También nos pueden seguir tanto en LinkedIn como en Twitter y cualquier cosa estamos a disposición. Realmente es un placer, muchas gracias.